Ok, vamos a seguir nuestra clase, vamos a hablar de historia del cristianismo. Estamos viendo los últimos, hoy es la última clase del periodo de la Iglesia Reformada. Entonces este termina en 1648, que lo vamos a ver hoy. Empieza de 1456 a 1648. Entonces hoy vamos a estar viendo un poquitico todo lo que llevó a la paz de Westfalia, que fue cómo se cerró este periodo. Entonces vamos a entender un poquitico por qué se dio esta guerra, qué fue lo que pasó, algunos datos importantes sobre esto. ¿De acuerdo? Entonces, como les dije, nos vamos a enfocar en la paz de Westfalia o Westfalia. Eso depende de la traducción. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Miren lo que es la paz lo que dice la enciclopedia, lo que dice Wikipedia sobre la paz de Westfalia. Dice, el término paz de Westfalia se refiere a dos tratados de paz de Onasbruck, Münster, bueno, no sé hablar en alemán, me corrigen por acá. ¿Cómo es que dicen el segundo? ¿Münster? Münster, ok. Firmados el 15 de mayo y el 24 de octubre de 1648 respectivamente. Este último en la sala de paz del Ayuntamiento de Münster, en la región histórica de Westfalia. ¿De acuerdo? Por los cuales finalizó la guerra de los 30 años en Alemania y la guerra de 80 años entre España y los Países Bajos. En esos tratados participaron el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Fernando III de Habsburgo, y la monarquía hispánica, los reinos de Francia y Suecia y las Provincias Unidas y sus respectivos aliados entre los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿De acuerdo? Esta fue la paz de Westfalia. Vamos a ver qué fue lo que se dijo, por qué llegamos allá y qué fue lo que se trabajó. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que ver, este es un mapa bastante interesante sobre la expansión de la Reforma en el siglo XVII. ¿De acuerdo? Entonces, miren, acá las zonas amarillas que están aquí dibujadas, todas estas, son las zonas del dominio católico, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense que el Imperio Turco ya había sacado nosotros lo vimos la vez pasada, ya había sacado a los ortodoxos, que ellos tuvieron que venirse a esta región, ¿sí? Entonces, acá ya estaban los musulmanes, toda esta parte manejada por los musulmanes. Entonces, todo esto es la parte católica, ¿sí? Preeminencia católica, ¿de acuerdo? Las zonas verdes son las de dominio luterano. Entonces, fíjate que está en esta parte, Suecia, Noruega, los Bálticos, toda esta parte, Transilvania, miren lo curioso, ¿sí? Las zonas rosadas que vemos en el mapa son del dominio calvinista, ¿sí? Entonces, son estas sobre todo, acuérdense que Calvino estaba en Ginebra, él estaba radicado en Ginebra, eso es acá en Suiza, ¿de acuerdo? También está en esta parte de Holanda, Países Bajos, Ámsterdam, Escocia tenía predominancia, y en esos punticos que se ven así aislados. También las zonas de dominio anglicano son estas naranjas, que obviamente pues es Inglaterra, que hoy vamos a ver un poquitico qué fue esto, ¿sí? Y otras religiones pues están las musulmanas, ¿de acuerdo? Entonces miren cómo se fue expandiendo realmente este dominio. Acá está es un croquis, yo coloqué un croquis actual de los países que están acá. Entonces, fíjense que Alemania es esta que está aquí, es luterana netamente, ¿sí? Dinamarca, Suecia, Noruega, bueno, en fin, acá está España, Portugal, o sea, estos ya son más católicos y hoy en día también se consideran más católicos, sobre todo España, Portugal, Italia. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a seguir entonces teniendo eso en cuenta cómo se había expandido esto, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que Lutero, cuando inicia su reforma, acuérdense que lo vimos las clases pasadas, él no quería dividir la Iglesia Católica, él no quería esto, pero resulta que al traer sus ideas religiosas, su transformación, lo que desata es un polvorín, ¿de acuerdo? Entonces, él sin querer se arman un montón de problemas. En esos momentos hay unas revueltas de campesinos, o sea, los campesinos, porque había hambre, había desesperación, se levantaban y mataban y asaltaban. Entonces, son aplastados por los príncipes alemanes. Me acuerdo que parece que Lutero estaba de acuerdo con que los reprimieran, pero no los masacraran, ¿de acuerdo? Entonces Lutero sí se fue con los príncipes y les dijo, sí, no, hay que parar esto que están haciendo, pero cuando ve la infamia y cómo estaban matando y masacrando a las personas, entonces Lutero se puso muy triste y dijo, no, esto no es lo que yo pensaba, ¿sí? Entonces, ¿qué más está pasando? La reforma trae a fanáticos, ustedes saben que fanáticos toda la vida han existido, entonces trae a fanáticos quienes en nombre de la fe realizan actos lamentables. Entonces empiezan a matar católicos, empiezan a destruir, empiezan a hacer cosas, porque no, es que acuérdense que siempre la religión, Dios está ahí, tenemos que hacerle, tenemos que trabajar, no nos podemos dejar aplastar, Dios está con nosotros, y siempre hay fanáticos que se van al otro extremo y hacen estas cosas. ¿Listo? Bueno.
Europa se divide en diferentes facciones, como le mostré en el mapa anterior. Entonces se dividen los calvinistas, los luteranos, los protestantes, los católicos. Esa es la división principal. Pero dentro de los protestantes estaban entonces los calvinistas, los luteranos, ahora vamos a ver los anglicanos. Entonces Europa se divide. Entonces cada país, de acuerdo, miren, algo importante, que no sé si lo tocamos la vez pasada, es que muchos príncipes que tenían la ansia de poder, al ver la reforma protestante, agarran y dicen, yo me voy con los protestantes porque así puedo dividirme y salirme del poder del emperador, del poder de Roma. Entonces algunos fueron movimientos más políticos que religiosos, ¿de acuerdo? Entonces ustedes van a ver que cuando empiezan a hacer represiones y todo, uno dice, miércoles, esto no estaba en el amor de Dios y buscando la voluntad de Dios, sino era buscando poder territorial y autoridad. Entonces muchos príncipes aprovechan esto, ¿de acuerdo? En ese punto, Enrique VIII, sí, que es este señor que está acá, que estuvo desde 1491 a 1547, aprovecha este mover para anular su matrimonio. Entonces no sé si han visto, ha sido un rey muy famoso de Inglaterra, que tuvo 6 esposas. Ana Bolena, se me fue el nombre ahora, hubo varias, ¿sí? Entonces ¿qué pasa? Él estaba casado con una mujer y resulta que no le daba hijos varones, ¿sí? No tenía hijos varones, y cuando tenía muchos hijos morían, hijos de él. Con todas las esposas, con las 6 que tuvo, murieron muchos hijos varones y solo las mujeres sobrevivían. Parece ser que él tenía un problema genético en la sangre, no sé, algunos dicen que de pronto era esto de lo negativo o positivo, que al tener la sangre morían los herederos. Entonces, él tuvo una reina y no le dio hijos, entonces agarró, me quiero divorciar. Y la Iglesia Católica decía, no se puede. Entonces él aprovecha este problema que hay acá y dice, momentica, no, yo no estoy con los católicos. Entonces habla con los obispos que estaban allá, lo apoyan, ahora vamos a ver, y entonces él se divide y se crea el anglicanismo, ¿de acuerdo? Que es la religión predominante en Inglaterra, el anglicanismo, los anglicanos, ¿de acuerdo? Entonces, él después, ustedes leen la historia, es impresionante cómo se casa con una, dice que la otra estaba loca, que lo engañó, la manda a matar a los amantes, o sea, siempre era así, de una se enamoró, pero nunca, se casó con una tan fea que le decía, escondida, decía la yegua de Europa, algo así, porque era una mujer que había tenido viruela, entonces la cara se le había deformado. Entonces, chistosa la historia, pero él siempre en el afán de buscar reinas. Acuérdense que después de él vienen 2 reinas, una la que vimos la vez pasada es Isabel I, que fue la que volvió el país al protestantismo, ¿sí? Porque después estuvo otra que era María, si no estoy mal, y ella era hija de diferentes madres, eran hijas de diferentes madres. Entonces, esto es importante saberlo, ¿ok? Entonces ahí empieza la iglesia anglicana, ¿sí? Con esta división. Entonces, pasa algo interesante en esta época, es muy lamentable, se llama la matanza de San Bartolomé. Entonces, venían luchando católicos contra protestantes, ¿de acuerdo? Venían luchando, entonces había lugares que se calmaban un poquitico, pero siempre había pugnas en todos lados. Pero en esta fecha, 23 al 24 de agosto de 1572, hay algo que se llama la matanza de los hugonotes, ¿sí? Los hugonotes era como les llamaban a los protestantes en Francia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? La reina Catalina de Medici, ¿sí? Estaba casado con el emperador acá en Francia. Dice, tenemos que calmar los bríos, tenemos que calmar estas revueltas que hay. Entonces planea un matrimonio entre su hija Margarita y el rey Enrique de Navarra, que era protestante, ¿sí? Era luterano, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Los católicos no estaban de acuerdo con eso. O sea, no, esto no estoy de acuerdo. Ni el hijo de ella, que estaba gobernando en ese momento, estaba de acuerdo. Entonces, ¿qué dicen? Vamos a hacer matrimonio, y los llaman. Y resulta que el día de que van a hacer el matrimonio, los católicos se levantan y matan a miles de protestantes, los hugonotes, ¿sí? Los matan, los tiran por porque no estaban de acuerdo con ese matrimonio. Catalina era católica, era italiana, sí, estaba casada con un rey francés, y ella quería que se calmara. Entonces, ¿qué es lo que hace uno para calmar? No, pues hagamos parentesco. Enrique de Navarra era protestante, ¿sí? Él después llegó a ser rey de Francia y fue conocido como un excelente rey, ¿sí? Parece que la historia dice que ha sido como el mejor rey que hubo, el rey de la paz. Ahí uno buscando el nombre, o sea, fíjense que el hombre era bueno, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hubo un problema, un intento de asesinato el día anterior, o sea, de conspiraciones. Entonces se iba a armar un problema.
los protestantes fueron a ese matrimonio y un general protestante reunió 4.000 personas afuera de la ciudad. Entonces los católicos dijeron en Francia, dice, no, esto es que nos van a atacar y nos van a vengar. Entonces la reina Catalina habla con el rey dice, no, matemos a todos los líderes protestantes, menos a Enrique de Navarra y a otros más. Entonces, por permiso del rey, matan a estos hugonotes que se vio como una traición, porque pues todos venían en una fiesta y los traicionan, los mataron. Eso fue una masacre, eso fue matados, tirados los tiraban por las ventanas, los colgaban, los mataban a filo de espada, o sea, fue algo muy feo. Entonces eso genera una revuelta, ¿no es cierto? ¿Pero al fin se casaron? No, ellos no se casaron, no. Eso generó una revuelta, entonces eso lo acabaron y entonces fue ese problema que estaba generando en Francia. Estamos diciendo todo esto para que vean el contexto histórico de lo que estaba pasando para llevarnos a la guerra de los 30 años. ¿Sí? Ya venía la guerra de los 80 años, ya estaba sucediendo entre España y los Países Bajos, pero esta guerra de los 30 años es importante. Entonces miren, otro dato, en 1618, ¿sí?, viene la revuelta de Bohemia. Bohemia es esta sección que se ve acá, está en Alemania, ¿sí? Esta revuelta de Bohemia se dio por algo que se conoce la defenestración de Praga, ¿sí? Defenestración de Praga. Praga es una ciudad que está aquí. Defenestración quiere decir esto, destitución de una persona generalmente inesperada o violenta del pueblo al cargo que ocupa. O sea, ¿qué pasa? Nombraron un emperador y el pueblo dijo, a nosotros no nos gusta este tipo, era católico. No nos gusta, entonces lo bajaron y nombran un emperador protestante. Realmente los historiadores dicen que ese emperador era más una figurilla porque no tenía poderes realmente sobre el pueblo. O sea, lo dejaron como rey porque estaban un rey para mostrar a los demás, pero realmente el tipo no hacía nada. Sí, estuvo como 2 años nada más en el poder. Entonces, esta revuelta agarraron, el rey de Alemania llegó y los aplastó y en 2 años acabaron con la revuelta de Bohemia, también masacres por todos lados. Eso fue un momento, esto es lo que, Praga queda acá en la República Checa, aquí está, esto es Alemania, la República Checa es la parte que se conoce como Bohemia. Entonces, los católicos iban ganando, ¿sí? Tenía más poder, acuérdense que el rey de Alemania, de España, que estaba en ese problema. A raíz de esta revuelta de Bohemia, estalla la guerra de los 30 años, ¿sí? Entonces el emperador Fernando II, de 1578 a 1637, es el que estaba gobernando en ese momento. Entonces empieza a atacar y dice, bueno, vamos a tomar poderío. Y dice, nos cansamos, vamos a empezar a atacar bien a los protestantes, y empieza a atacar el rey Fernando de España, ¿de acuerdo? Entonces empieza a atacar y empiezan a luchar. Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a defender los alemanes luteranos y están peleando, van perdiendo, hay una serie de conflictos. Miren, en 1625 al 629 viene la intervención danesa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El emperador Cristian IV de Dinamarca era luterano, llega y dice, un momentico, los católicos, la iglesia católica está tomando mucho poder el emperador, entonces él tenía miedo de que atacaran a Dinamarca, ¿sí? Entonces se mete en la guerra, ¿de acuerdo? Entonces empieza a trabajar en la guerra. Sucede algo curioso, este emperador Fernando, contrata a Wallenstein y sus mercenarios. Estas guerras que hubo acá de los cristianos fue espantosa porque fue de mercenarios. ¿Sabe que el mercenario me paga, peleo? Quien me pague más, peleo con él. En esta guerra, cuando no le pagaban el rey Fernando, se iban para el otro lado. Otro problema, el rey Fernando hizo un trato con ellos que les dio permiso de tomar botín de todos los pueblos que atacaran. Entonces estos mercenarios llegaban, atacaban unas ciudades y mataban a todo el mundo, robaban, violaban, hacían lo que querían. O sea, la gente empezó a detestar a los mercenarios, ¿de acuerdo? Pero este señor Wallenstein fue muy importante porque era un general con mucho poder, mucha autoridad y tenía un ejército muy grande de puros mercenarios. Entonces él empezó a ganar batallas y empezó a ganar batallas a los daneses, a todo esto, y iba ganando. Después Fernando lo vuelve y lo saca, después vuelve y lo llama, un montón de problemas. Después, en el año 630, estamos hablando de la guerra de los 30 años, en el año 630 a 1635 empiezan los suecos a pelear. Entonces Gustavo II murió en 1632, él murió en batalla. Es más, Gustavo II empieza a combatir y empieza a ganar. Pero en una batalla lo matan, aunque ganaron, y entonces las tropas empezaron a disolverse. ¿De acuerdo? Empezaron a perder terreno. Entonces sucede algo. Viene la intervención francesa. La intervención francesa se da en 1636, ojo, a 1648, que es cuando se firma la paz de Westfalia,
¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los franceses en su mayoría eran católicos, ¿sí? Pero alguien muy interesante, el cardenal Richelieu, ¿ustedes no se han visto Los Tres Mosqueteros? En Los Tres Mosqueteros, curioso, muestran siempre a Richelieu como el malo, ¿no? Richelieu era católico, pero él llega y dice, no, el rey Fernando está teniendo mucho poder y no podemos dejarnos que él agarre tanto dominio, tanto poder en esta época. Entonces se vuelve aliado de los protestantes Richelieu. Entonces Francia, o sea, fíjense todo eso religioso no era político. Era conveniencia, era todo político. Entonces los pobres cristianos estaban llevando el bulto, ¿sí? Entonces, y acuérdense que eran mercenarios, eso era horrible y la gente, hambrunas, se calcula que murió casi un 30, ¿cómo se dice? El 30% de la población alemana murió en esa época, ¿sí? O sea, murió demasiada gente. Las ciudades estaban quedando sin personas, pueblos enteros, eso los historiadores saben porque hay muchos asentamientos de ciudades que fueron abandonados en esta época, o sea, mataban al 70% de la población, ¿sí? Entonces tenían que irse. Entonces Richelieu entra en la batalla, ¿de acuerdo? Y esto curiosamente, mira, acá dice, el cardenal Richelieu, primer ministro de Luis XIII, pensó que los Habsburgo todavía eran demasiado poderosos, esa dinastía de reyes. Entonces, por eso Francia se alió con los holandeses y con Suecia y entró en guerra. Y ahí empieza a dar un vuelco la guerra. Los franceses empiezan a ganar. ¿De acuerdo? Entonces, uno va viendo la historia que agarran y van ganando unas batallas, otras, pero los franceses cambiaron el peso de la historia. ¿De acuerdo? Entonces, en 1648 se tiene que firmar la paz de Westfalia. Es más, por ahí aparece Richelieu. Este como que es Richelieu pareciera. ¿De acuerdo? Entonces tienen que sentarse y firmar la paz de Westfalia. ¿De acuerdo? Entonces en esta paz de Westfalia dicen, ok, vamos a respetar los terrenos, se empiezan a formar otros países, los Países Bajos empiezan a tener más hegemonía, dicen no nos vamos a meter acá, ya cada uno por su lado, las fronteras se cuadran mejor, pierden poder tanto los emperadores, porque pues tenían mucho poder, entonces empiezan como a cuadrar, es considerado como el primer, ¿cómo se dice?, convenio internacional, o sea, fue muy importante la paz de Westfalia. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? En este momento, con la paz de Westfalia, termina el periodo de la Iglesia reformada. ¿Listo? Este es el fin de la Iglesia reformada. ¿Ok? Y vamos a iniciar con el periodo de la Iglesia contemporánea. Entonces, vamos a ver que Europa siguen luchas internas, franceses contra alemanes, todo esto, y vamos a ver cómo los cristianos empiezan a moverse, que eso lo vimos la vez pasada, por ejemplo, en el Mayflower, llegaron a Estados Unidos, los puritanos, entonces empezamos a ver todo este proceso que empieza a generar hasta acá. Entonces, esto fue lo que dio. Entonces fue una época, estos 30 años fue una época bastante agitada políticamente y de violencia. ¿Listo? Entonces acá con eso estamos terminando ya nuestro periodo de la iglesia. ¿Alguna pregunta?